Buen día, mis estimados y estimadas. El día de hoy venimos a hablarles acerca de la célula. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Naudi Esperanza Laguna Perdomo, Gira Paola Pantoja Campos y quien les habla, Juan David Cuellar Guzmán. Bien, para iniciar con este diálogo, ¿qué es la célula? La célula es la unidad fundamental de los seres vivos. ¿Y es ella realmente importante? Sí, la célula es de vital importancia para todos los organismos vivos, ya que ella es la unidad anatómica y funcional de todos nosotros. La teoría celular es un conjunto de postulados y conocimientos sobre la constitución de la materia viva a partir de célula y de su función. Para la construcción de esta teoría celular existieron diferentes pioneros. Los pioneros son aquellas personas que colaboraron de alguna forma o aportaron para la construcción de esta teoría celular. Entre sus aportes están la implementación del microscopio, el descubrimiento de la célula y la elaboración de sus postulados. Como primer postulado tenemos: todos los organismos están constituidos por una o más células. Los organismos que están constituidos por una sola célula son conocidos como unicelulares. Y los demás organismos que están compuestos por varias células son conocidos como pluricelulares. Entre los pluricelulares nos encontramos nosotros, existen los animales, las plantas y como unicelulares, un ejemplo claro está las bacterias. Como segundo postulado tenemos: todas las células surgen de células preexistentes. Nosotros no nos originamos ni nacemos de forma espontánea. Nosotros nacemos de la unión de dos gametos, de la mezcla de las células de nuestros padres. La célula es la unidad fisiológica de la vida. La célula conforma diferentes tejidos. Nuestros tejidos están conformados por muchas células y al igual esos tejidos forman músculos y esos músculos forman todos nuestros sistemas. Si una sola de esas células comienza a fallar, al momento de su división va a generar células malas, células igualmente dañadas, y eso va a perjudicar todos nuestros organismos. Como cuarto postulado y último, tenemos: la célula contiene material hereditario y también son una unidad genética. Esto nos permite a la transmisión hereditaria de los genes en generación en generación. Ahora hablaremos un poco acerca de la célula, sobre su clasificación y diferencias, así como partes y funciones de algunos de sus organelos. Para partir, debemos clasificar las células en dos: en células procariotas y células eucariotas. Como se observa en la animación de la parte izquierda, vemos los dos tipos de célula. Hablaremos de la célula procariota. Esta célula se caracteriza por ser una de las células más básicas. Estas células se encuentran en organismos unicelulares y se caracteriza principalmente por no poseer un núcleo. De aquí procede su nombre, que significa previo al núcleo. Estas células las encontramos en organismos como bacterias y arqueas. Esta está compuesta principalmente por membrana plasmática, citoplasma, material genético y pared celular. Tipos de célula eucariota. Encontramos dos tipos de célula: célula animal y célula vegetal. El núcleo está protegido por una membrana, como podemos observar en la animación, y en su interior se encuentra el ADN, el cual es el material genético. Los organelos se encuentran dispersos por todo el citoplasma. Para ahondar un poco más en los organelos de las células eucariotas, haremos uso de esta plataforma que se denomina célula interactiva 3D. Podemos observar aquí una célula con todos sus organelos. Aquí podemos observar cada uno de sus organelos, como en este caso observamos la mitocondria, la cual es la principal fuente de energía para la célula,
ya que ésta descompone nutrientes y los sintetiza en ATP para dar energía. Son de gran tamaño a comparación de otros organelos. Allí es donde ocurre el proceso de respiración celular. También podemos observar de manera muy detallada lo que son los centriolos. Estos, como se observan, son tubulares y están en pares de 2 en 2. Su función principal es la de organizar los microtúbulos, que son el sistema esquelético de la célula. También podemos encontrar lo que son los peroxisomas. Estos cumplen función metabólica, como es la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Vemos el aparato de Golgi. Este está compuesto de puras cisternas membranosas. En él podemos encontrar 3 regiones. Una de ellas es la cisterna cis. Esta está cerca al retículo endoplasmático y es por donde entran las moléculas. La segunda región es las cisternas medias y la tercera las cisternas trans, por donde salen las vesículas. También podemos encontrar la membrana plasmática de la célula. Como podemos observar, esta separa el interior de la célula del ambiente exterior. Es compuesta de una capa lipídica y es semipermeable, ya que regula el transporte de materiales que entran y salen de la célula. Tenemos las vesículas. Estas se encargan del transporte de diferentes sustancias dentro de la célula. El núcleo. Como sabemos, este es el que contiene la información genética, dicho previamente. Este está en forma redonda con una envoltura nuclear de poros. Esta permite el intercambio de sustancias entre el núcleo y el citoplasma. Tenemos el citoesqueleto, la cual es una red filamentosa y de túbulos formada por proteínas que atraviesan la célula en diferentes orientaciones. Cumple las siguientes funciones: dar movimientos celulares, organización y movimiento de organelos en el citoplasma y ayuda a la separación de cromosomas en la división celular. Bueno, también podemos observar lo que es el retículo endoplasmático. Como sabemos, hay 2 tipos, nos los muestra aquí. El primero de ellos es el retículo endoplasmático rugoso. Este sistema de vesículas es un sistema de vesículas aplanadas con ribosomas. Los ribosomas es donde se realizan procesos de síntesis de proteínas. Se encargan de leer secuencias de ARN mensajero, donde se traduce la secuencia de base de ARN a una secuencia de aminoácidos. Luego de este proceso, se encarga de empaquetar por medio de vesículas que viajan hasta el aparato de Golgi. El retículo endoplasmático liso está formado por sistemas de túbulos cilíndricos que se comunican entre sí. En este caso no se presentan ribosomas. Este sintetiza esteroides y algunos lípidos. Mecanismos de transporte. Dado la importancia del transporte a través de la membrana, la célula utiliza un gran número de mecanismos de transporte. En ella encontramos la difusión simple. Significa que la molécula puede pasar directamente a través de la membrana. La difusión es siempre a favor de un gradiente de concentración. Esto limita la máxima concentración posible en el interior de la célula. Por lo tanto, si bien la difusión es un mecanismo de transporte suficientemente efectivo para alguna molécula, la célula debe utilizar otros mecanismos de transporte para sus necesidades. Difusión facilitada. Utiliza canales para permitir que la molécula difunda libremente hacia afuera y adentro de la célula. Estos canales son usados sobre todo por iones pequeños tales como potasio
sodio y cloro. La velocidad del transporte facilitado está limitada por el número de canales disponibles, mientras que la velocidad de difusión depende solo de un gradiente de concentración. Transporte activo. Requiere un gasto de energía para transportar la molécula de un lado a lado de la membrana, pero el transporte activo es el único que se puede transportar moléculas contra un gradiente de concentración. El transporte activo primario usa energía generalmente obtenida de la ATP a nivel de la misma proteína de la membrana, produciendo un cambio conformacional que resulta en el transporte de una molécula a través de la proteína. El ejemplo más conocido es la bomba de sodio-potasio. Esta bomba realiza un contratransporte, transporta potasio al interior de la célula y sodio al exterior de la célula, al mismo tiempo gastando en el proceso de ATP. Y por último tenemos el transporte activo secundario o contrasoporte. En el transporte de sustancias muy concentradas en el interior de la célula, como los aminoácidos y la glucosa, cuya energía requerida para el transporte deriva del gradiente de concentración de los iones de sodio de la membrana celular.